Seguimos, hermanos, si tengan su Biblia abierta en Primera de Pedro, San Pedro, el capítulo 1. Ahora estamos en la segunda porción del versículo 13 al 25. Y habíamos hablado que el contexto de esta carta se da en una dura persecución que sufrieron los cristianos de aquella época, perseguidos por Roma, del tiempo de Nerón, cuando Nerón quema la ciudad de Roma y culpa a los creyentes, y se da crucifixiones, se da sacrificios, se asesinan a los creyentes en el circo romano. Y ese es el contexto, un contexto de una carta dolorosa, pero que en la primera porción nos dice que alegrémonos porque tenemos una herencia en los cielos. Alegrémonos porque vamos a tener una herencia que nadie nos puede quitar y que también, y vamos a leerlo como recordándolo de la porción anterior, en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo pueden ser 20 años, ese poco de tiempo puede ser un sufrimiento en medio de nuestra vida terrenal, pero no importa, porque dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que el fuego de la prueba nos aquilata. El oro cuando pasa por la prueba tiene más quilates, más valor. Igualmente nosotros cuando pasamos por la prueba nos fortalecemos. Tenemos mayor capacidad para enfrentar cualquier situación. Entonces, hermanos, en la parte B de esta porción, yo no sé si ustedes recuerdan años atrás, en los años 80 o 70, finales de los 70, que hubo una serie de televisión que se llamaba Camino al Cielo. No sé si alguno lo ha visto. ¿Lo vio aquí alguno que están aquí? En verdad que el escritor, el guionista, director, actor, Michael Lando era un genio de lo que era que un ángel, la trama era que un ángel venía a resolver problemas específicos a situaciones angustiosas, personas adoloridas, personas con problemas difíciles. El ángel venía y ayudaba a resolver la situación. Y se llamaba Camino al Cielo. Nosotros no tenemos un ángel que nos viene a ayudar, tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros, y que nos va a ayudar camino al cielo. Nosotros vamos camino a la Nueva Jerusalén, vamos camino al reino de Dios. Y mientras que caminamos en ese camino a Dios, en esta carta nos da consejo de cómo debemos comportarnos. En la primera porción dice, alégrate, porque vas a ser heredero del reino de los cielos. Ahora, durante el caminar en la tierra, ¿cómo comportarte? Y estos son 3 consejos que da esta porción. ¿Cómo comportarse camino al cielo? Porque somos, ¿qué? Peregrinos caminando a la Nueva Jerusalén. Hermanos, olvídense de eso ya porque están ahí distrayendo a los demás. ¿Oíste? Olvídense, déjenlo así. ¿Está bien? Ya no tiene remedio, tiene que ser otro cable y todo, ¿no? Sí, porque me van a sacar a mí. Bien. Mientras que vamos camino al cielo, el consejo del apóstol es: pórtate santamente. Pórtate con santidad. Pórtate como el Señor es. Y vamos a ver el texto. Dice el verso 13. Vamos a ir al verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñid los lomos? Amárrate la correa. Pero amárrate, ¿qué correa? La del entendimiento. No te distraigas con el mundo. El mundo está lleno de distracciones, de perturbación, de corrupción, de maldad. Enfócate, ensíñate en tu entendimiento que vas camino
al cielo. Sed sobrio. ¿Qué significa sobrio? Alerta, vigilante. No te distraigas como en los soldados de Gedeón, que cuando estaban tomando agua estaban mirando hacia el frente. No te distraigas. Sé sobrio, que es estar alerta, en guardia. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo, ¿qué significa? Esperad por completo es que pongo mi corazón en que el Señor lo voy a ver. Sea que venga o que yo vaya, me voy a encontrar con mi Señor. Esperanza. Tú quieres vivir santamente, espera, pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en que Cristo va a instalar su reino. Cíñete con el entendimiento, sé sobrio y espera. Bien, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, ¿cómo estábamos? Antes vivíamos, ¿qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos esclavos de nuestra propia maldad. Antes estábamos ignorantes, ciegos, entenebrecidos, esclavos de nuestras propias bajas pasiones. Pero ahora el Señor dice que vivir santamente, deja eso atrás. Deja, porque antes vivía en oscuridad, ahora andas en luz. Y dice, sino que como aquel que os llamó es santo, dice el verso 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera. ¿Cómo uno puede ser santo en toda vuestra manera de vivir? En el pensar, en el hablar y en el actuar. Dios nos quiere que seamos enteramente santos, apartados del mal. Mientras que vamos camino a Jerusalén, a la nueva Jerusalén, vamos en santidad. Porque dice el verso 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En el Señor no hay tinieblas. El Señor también quiere que no andemos en tinieblas, que andemos ceñidos nuestros lomos, sobrios, esperando en el Señor, apartado del mal. Eso lo quiere el Señor así. Si uno busca Romanos 12, 1, 2, el libro de Romanos, dice la Escritura, así que hermano os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debo presentarme al Señor? Aquí está mi cuerpo, Señor. Aquí está mi vida. A disposición tuya. Úsala, Señor. Úsala. Yo quiero estar disponible para ti. Eso es portarse santamente. Yo sé que el hombre que estoy tratando todos los días, tiene que ver en mí una vida cambiada. Que yo fui antes así, pero ahora con el Señor sigo sus pisadas. Y el verso 2 de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. No conforméis, ¿qué significa? No tomen la forma del mundo. El agua busca el acomodo, ¿no? El agua busca su nivel. Nosotros no nos conformamos. No importa lo que haya en las redes sociales. No importa cómo el mundo va en su despeñadero. Yo no sigo eso. Yo no me conformo a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere, y lo quiere así, yo estoy disponible para ser un instrumento tuyo aquí, Señor. Y la Escritura dice que vosotros sois la luz del mundo. Si hay pobredumbre, si hay miseria en el mundo, en gran medida es responsabilidad de nosotros, porque no estamos alumbrando con la santidad de nuestra vida a ese mundo. Entonces, en este caminar hacia el cielo, pórtate santamente. Pórtate santamente. Otro texto que está en 2 Corintios
Segunda a los Corintios, busquemos Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Limpiándonos de toda pobredumbre, toda miseria carnal que tenemos nosotros. El mundo sin Cristo dice que hay que tener open mind, o sea, mente abierta. Mente abierta para tomar toda la basura que pueda dar el mundo. Nosotros no, nosotros somos una solamente en Cristo Jesús. Angosto es el camino, angosta es la puerta, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Y ancho es el camino que lleva a la perdición, que por ahí van muchos. Pero nosotros tenemos que saber que hay que estar enfocados. ¿Y qué es enfocarse en el camino de Dios? Santidad. Eso es santidad. ¿Quién debe ser el mejor empleado en el lugar de trabajo donde tú estés? ¿Quién debe ser el mejor empleado? El creyente. Porque mi testimonio, en mi trabajo, habla de que Cristo, ¿quién es Cristo? Debemos ser buenos trabajadores. ¿Por qué la gente a veces habla mal del Señor? En gran medida por el testimonio de nosotros. Así que, si siempre caminamos el extra de las millas, como creyente, yo sé, donde yo esté, en el lugar donde yo esté, yo soy la luz de ese lugar. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué significa la luz? Santidad. Obras que hablan de que Cristo vive en mí. Así que mientras que voy camino al cielo, debo vivir en esta tierra como peregrino en santidad. Segundo consejo. Condúcete con temor a Dios. ¿Por qué? Porque toda obra será juzgada. Nosotros tenemos la salvación, pero vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos después de haber recibido la salvación. Y veamos dónde está esto. En el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel, si tú invocas por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces que conducíos en temor por el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa temor? Yo voy a rendir cuentas al Señor. Verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, Cristo me rescató de mi pasado, de mis cadenas, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios me rescató de mi vana manera de vivir. Y ahora de aquí en adelante, ¿qué debo hacer? Conducirme con temor, con respeto, con reverencia. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Dios me rescató de la vana manera de vivir, que fue herencia hasta de mi propia crianza. Pero Dios me rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el pago de poderme rescatar a mí de las cadenas de mi pecado? Cristo pagó por mí. Ustedes saben que hay una película que ganó grandes Óscares, se llamaba Rescatando al Soldado Ryan, que fue una realidad, fue histórica, que en la Segunda Guerra Mundial una mamá tenía 3 hijos, le habían matado 2 y quisieron rescatar, estaba en el frente de batalla el último hijo, que se llamaba Ryan, y fue todo un pelotón a salvar a Ryan y traerlo a su casa, y murieron todos por salvarlo a él. Y el teniente, antes de morir ahí moribundo con un par de balazos adentro, le dice, Ryan, espero que tú estés a la altura de este sacrificio que estos compañeros de milicia se han sacrificado por ti.
Y la película termina que él está al lado de su mujer frente a las tumbas de los soldados que murieron por él. Y le dice, mujer, yo viví a la altura y le di honor a estos hombres que murieron por mí. Sí, marido mío, sí, pero dímelo de nuevo, si yo he vivido a la altura del sacrificio de ellos por mí. Yo me pregunto si nosotros hemos vivido a la altura del precio de la sangre de Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados. Si hemos verdaderamente dicho, Señor, yo quiero vivir con temor a ti, y lo que hiciste por mí, yo quiero vivir en honor. Que cada acto dignifique tu nombre, que cada acto glorifique tu nombre, que cada acto le dé honor a tu nombre. Porque respeto el sacrificio por el perdón de mis pecados. Ese es honor. Y Dios quiere eso, que vivamos en santidad y que vivamos con temor. Porque todos los que estamos aquí, si bien es cierto, pregunto, ¿la sangre de Cristo nos ha perdonado los pecados? Amén. Pero un día vamos a estar frente a su presencia y un día Dios va a revelar todo lo que nosotros hemos hecho después de nuestra salvación para recibir o recompensa o simplemente vergüenza. Muchos van a ser avergonzados por deshonrar al Señor, pero otros serán recompensados. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a buscarlo. Busquemos la Biblia. Primero los Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El apóstol Pablo pone el fundamento. ¿El fundamento quién es? Cristo, la roca. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Recibimos la salvación por el fundamento, que es la roca, el Señor Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca que es hojas, heno, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Un día vamos a estar allá y entonces Dios me va a mostrar si mi vida fue de hojarasca, de madera, de heno o de oro, plata o piedras preciosas después que recibí la salvación, porque toda obra que hagamos después de la salvación será recompensada o seremos avergonzados. Y lo dice, escuchen, en verso 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, soy salvo por el fundamento, pero no porque di gloria y honor a mi vida, a la vida del Señor, por mis actos. Miren, ese va a ser un día tremendo, porque vamos a estar frente a frente con el Señor. Yo recuerdo vívidamente cuando aquí en Panamá se aprobaron los tratados Torrijos-Carles y nosotros cuando éramos universitarios, cuando yo estudiaba Derecho, sabes que los jóvenes se oponen a todo. No porque no, sí pero no, y se formó el alzamiento. Yo en realidad no estaba tan metido en el asunto, porque acuérdense, yo soy formado en el interior de la República, yo no soy de estar tirándole piedra a nadie, de estar quemando carros ajenos. Pero bueno, estaba en la revuelta ahí, más bien mirando. Pero bueno, circunstancias de que Dios lo permitió, me agarraron en la misma parada de la universidad y entre 5 Doberman, que se llamaban en esa época, o eran antimotines, me dieron de palo, págate. Y yo estaba agachado así, tapándomelo. En ese momento, cuando uno siente que está cerca de la muerte, se me apareció toda mi vida,
cuando estaba bañándome en un río con mi mamá y mi papá chiquitito. Vino como si fuera una película de mi vida, como diciendo, hasta aquí llegué. Yo pienso absolutamente, ese momento en cuando uno se va a morir, que uno siente que tiene que estar a cuentas con Dios, y uno hace un recuento, me pasó a mí. Pero cuando estemos allá, el Señor todo se va a saber delante de él. ¿Qué todo? Absolutamente todo. Por eso, nosotros tenemos que andar con temor de Dios. Porque todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, el Señor lo sabe. La única forma de poder estar en paz con Él siempre es pidiendo perdón. Perdóname, Señor. Porque dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que yo le pido perdón a mi Señor, Él me perdona. Es más, tengo la ventaja de que Él no, cada vez que le pido perdón, Él borra mis rebeliones. Él es amnésico, se le olvidó. Y tú no le puedes decir al Señor, bueno, mira, pero perdóname, Señor, porque es la tercera vez. Digo, ¿qué me estás diciendo tú? Para mí es la primera, porque tú te perdoné las anteriores. Por eso que el perdón de Dios tiene que estar siempre a flor de piel, a flor de labios, por el hecho de que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, pero si un día voy a estar cara a cara con Dios y lo voy a ver cara a cara, yo debo saber que mientras que camino en esta tierra, Señor, permíteme edificar, sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuántos edificios se hacen con materiales de construcción baratos? ¿Qué pasa cuando hay materiales de construcción baratos? Los edificios se rajan. Si ponen alambres o cables baratos, va a haber un cortocircuito, un incendio. Es decir, lo barato sale caro. Y cuando hablamos de la fe, no hablemos de cosas baratas, sino que vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Dónde más dice esto? Mire lo que dice. Veamos también, leímos hasta el 15, sí. Veamos ahora Romanos 14, versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es diferente el tribunal de Cristo al tribunal del trono blanco, que es para condenación. El tribunal de Cristo es para los hermanos. Yo no tengo por qué compararme con Eligio, ni con Edgar, o sentirme mejor hermano que fulano o sutano. Yo soy mejor que tú. Yo sí soy mejor que tú porque ofrendo, porque diezmo, porque ayuno, porque... No, ninguno se puede comparar a otro porque cada uno va a dar cuenta de sí ante el Señor. Personalmente, no por otro. Aprenda a ser responsable. No estés como el Señor Jesús en la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo se creía mejor persona que el publicano. Cada uno de nosotros va a comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Y dice la Escritura, mire lo que dice, verso 10, Romanos 14, 10, dice, verso 12, leamos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno va a responder personalmente, así que tú no tienes por qué compararte con otro hermano. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner piedra, de poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo debo más bien procurar
de que otro no caiga por mí. No está juzgando al hermano ni señalándolo. Una vez Pedro, ¿se acuerdan cuando el Señor aparece a Pedro? El Señor le dijo, cuando seas viejo, a uno lo visten y lo llevan donde uno no quiere ir. Lo dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Diciéndole, yo te voy a llevar por donde tú no quieres ir. Y eso es verdad, que el viejo le dice la abuela, ¿por qué me pones esa blusa? Póngasela, mamá. ¿Para dónde vamos? Para allá. No, yo no quiero ir, va a ir, mamá. Ya al viejo lo llevan, lo visten, y el pobre no tiene decisión propia, porque ya Pedro dice, ajá, sí, te voy a llevar donde tú no quieres ir. Y dice Pedro, ¿y este? Refiriéndose a Juan, ¿y qué de él? ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te interesa de él? Si yo quiero que él me vea cuando yo regreso, eso no es problema tuyo. Nadie le debe importar al otro. Cada uno viva porque cada uno va a dar cuenta, decía el Señor. Vive con el temor del Señor porque vamos a rendir cuentas a Él. Así que no, ¿y por qué este y por qué el otro? ¿O por qué a mí me toca una cruz de hierro y a Daniel una de foam, una de hielo seco? ¿Qué? Señor, ¿por qué tú tienes consentido a él y a mí yo estoy acá? Pero ¿por qué no sufren como yo sufro? No te preocupes, que cada uno le llega su tiempo de sufrimiento. Pero tenemos el problema de que cada uno nos comparemos. No nos comparemos, simplemente yo voy a rendir cuentas al Señor. Yo quiero, Señor, temerte a ti, porque te voy a ver cara a cara, Padre Santo. Y voy a rendir cuenta de mis actos. Gracias por el fundamento que es mi Señor Jesucristo. Pero yo quiero con camino al cielo con temor de Dios. ¿Se entiende eso? Y el último consejo que da el apóstol San Pablo es que este consejo parece cajonero siempre. Que mientras que voy camino al cielo, debo obedecer su santa palabra. Y dice el verso del 22, pero yo creo que no terminé de leer acá. Volvamos a nuestro texto de Pedro. Vamos a leer el 20-21. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ya estaba destinado con el Señor pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien. Yo tengo que conducirme con temor porque el Señor murió por mí y Él quiere también que me conduzca con reverencia, con temor, dándole honor en esta tierra. El versículo 22 al 25 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo yo purifico mi alma? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Esa es la manera en que nosotros nos purificamos. ¿Cómo vas a andar? ¿Como tú o como yo? ¿Quién manda aquí? El que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, el asunto tercero es que el camino al cielo debo obedecer la verdad mediante el Espíritu, porque esto es espiritual, para el amor fraternal no fingido. Acuérdense que la obediencia al Padre va a traer un resultado, el amor fraternal. ¿Qué significa amor fraternal? Amor de hermano. No fingido porque no es hipócrita, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro. Con nuestras entrañas. La obediencia. Verso 23. Siendo renacidos, este es importante, primero lo que me purifica es la palabra, y esa palabra de Dios me hizo nacer de nuevo. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, por eso debo obedecerla, porque allá en el cielo todo lo que hablaremos va a ser en torno a su palabra. Y verso 24, y aquí viene por qué debo obedecerlo también, porque esta es una cita del profeta Isaías: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Hermano, para los efectos divinos, usted nació, usted sabe lo que es la flor silvestre, ¿no? La flor silvestre que está en el campo, que son muy bonitas en la mañana, pero en la tarde ya están muertecitas. Nosotros somos como la flor de la hierba. Por la mañana estamos y ya, hasta ahí llegamos. Eso es la temporalidad de nosotros. Somos fugaces. Fugaces. Yo llegué a los 18 años a esta ciudad y hoy tengo 60. Y para el efecto divino, para el Señor es un parpadeo. ¿Qué va? Para Dios un año es como 1000 días. Digo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que nosotros que somos una flor que fue y ya dejó de ser. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. La palabra de Dios permanece para siempre. Esto no es cuestión de cultura, de viveza. Esto no es una cuestión carnal de ver cómo cada uno se acomoda. Si eres tener éxito, tienes tener resultado, obedece la palabra de Dios. Como le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Haz lo que te digo y todo te saldrá bien. El Salmo 1, si alguno bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace. Tú quieres que salga todo bien, obedece lo que Dios dice. ¿Sabes por qué por qué? Porque me purifica, porque por la palabra he nacido de nuevo, y por la palabra llegaré hasta el camino al cielo. Porque todo lo que dice Dios se cumple. Porque todo pasa, todo deja de ser, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Ok. Entonces, en este caminar al cielo, la obediencia a la palabra es determinante. Porque esto no es un asunto de talentos o cualidades o carismas. Porque tú eres una simple flor de silvestre, hermano. Hay algunos que no se sienten así. La única forma en que una flor no se marchite es de plástico. En Mateo 13, 1 al 9 habla de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Fantástico, ¿no? Cómo el Señor Jesús puede dar una enseñanza. Sí, aquí estoy con micrófono, aire acondicionado, todas las bocinas allá, y el Señor Jesús se sienta en la barca, sentado. Y la gente sentada en la playa, escuchando el sermón del monte. No se oía una sola mosca. Y el Señor dijo en su palabra, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, esta es la primera parábola. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, entre maleza, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra,
y dio fruto cual a 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. Esta parábola perfectamente podría llamarse la parábola de los terrenos, no de la semilla, porque la semilla es la misma. Los terrenos es diferente, y los terrenos que son el corazón de cada uno de nosotros. Cuando prospera la palabra de Dios, y aquí para poder entender esta parábola hay que descodificarla en el versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando no entiende la palabra, la semilla queda afuera y vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Hay corazones tan duros que no pueden entender o no quieren entender. El otro, este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se entusiasma, siente que una alegría momentánea, es como si fuera que estaba escuchando una canción de amor. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando vienen los problemas, hasta ahí llegó la fe. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué le afecta? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. ¿Qué? Está la maleza. ¿Qué es lo que hace que no crezca? El afán. ¿Cómo? Dígame si aquí no hay, como el Señor Jesucristo le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás por muchas cosas. ¿Cuántos no están así? Están como un 100 pies, quieren moverse con todos los pies a la vez. ¿Cuál voy? Voy, el número 84, ahí atrás, no se ha movido todavía. Está tan acelerado con muchas cosas. Y voy para acá. ¿Tú crees que alguien puede crecer en la palabra de Dios con ese tipo de intranquilidad? No puede. O el engaño de la riqueza. ¿Cuál es el engaño de la riqueza? Hasta que no tenga la plata en el banco, no soy gente. Yo soy o valgo cuando tengo la plata. Es un engaño. Es un engaño total. El dinero no es la realización del hombre. Yo valgo día por día por el amor de Dios en mi vida. Valgo día por día por la paz de mi Señor en mi vida. ¿Y por qué la palabra no funciona? Por el engaño de las riquezas. Había un español que yo conocí en un restaurante que yo le llevaba chiquitito a mis hijos allá y le daba siempre un chocolate. Una barra de chocolate. Yo creo que se lo conté, pues yo ahora por edad ya hasta repito las anécdotas. Pero él se quedaba mirando así el canal español y lloraba así. Me agarra, dice, un día, cuando yo me jubile, voy a ir a Galicia, era gallego, a disfrutar mi vida. Bueno, eso hace como 20 años que yo lo vi que me dijo eso. Y yo lo veo por ahí, comprando verdura para el restaurante y todo igual. Él no ha parado. Pero él siente que va a ser feliz cuando vaya a Galicia. ¿Cuántos piensan que es un engaño, que cuando yo tenga tal cantidad de dinero, le voy a decir a mi alma, como dice el rico insensato, ¿verdad? Reposa, ahora sí vas para Hawái. Oh, tranquilo. Ahora sí, cuando ya tengo la cuenta bancaria, vas a ser feliz. Una mentira, es un engaño. Es un engaño. Yo no soy feliz hasta que llegue a tal cifra, como mis hermanos chinos, ¿verdad? 24/7. Están en la caja registradora y son gente admirable, porque nadie puede competir con la entrega de un chino a su negocio. El negocio es dueño de él. Él no es dueño del negocio, él es dueño, el negocio es dueño de él. Y cada vez que vamos a una boda, yo sé que yo como o celebramos la boda a las 11 de la noche, porque ellos van a llegar a la boda cuando cierran el negocio. Es una cultura. Eso es una cultura.
Y no hay persona más trabajadora que un chino aquí en Panamá. Nosotros tenemos un Chinatown aquí. Estamos rodeados de chinos. Gloria a Dios. Son gente de ejemplo. Pero ¿cuál es el engaño? Yo soy feliz cuando tenga tal cantidad. Y ahí está el problema. ¿Pero son los chinos nada más o somos todos? Todos tenemos amor al dinero. Todos. Algunos no tienen la capacidad y la paciencia de un chino, pero quieren endeudarse y no pueden pagar las cuentas por querer tener ya las cosas. Y por la cultura nuestra latina, no somos como los chinos. Pero no tenemos el esfuerzo de los chinos. Pero estamos bastante endeudados por el engaño de las riquezas. Es un engaño. Y mientras que tú tengas una vida totalmente atormentada por problemas económicos, la palabra de Dios nunca la vas a obedecer. Jamás la vas a obedecer. Porque tú tienes dentro de tu corazón, necesito el dólar. Si no, no muero. Si muero. Y mientras que eso no sea así, no vas a poder caer camino al cielo. Porque tú no tienes obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que obedecen la palabra? Y lo dice aquí. Lo dice aquí en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Y da ¿qué? Fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Olvídate del amor al dinero, olvídate del engaño a las riquezas, concéntrate en obedecer al Señor, porque dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué va? No queremos eso. Y si no es así, si no hay la obediencia a la palabra, no está sintonizado en la frecuencia del Señor. No está sintonizado, haga lo que quiera. Es un tormento. Es un tormento. Sin embargo, el que obedece y hace lo que Dios dice, ¿qué pasa? Produce a 30, a 60 y a 100 por uno. El asunto es creerle a Dios. Ese es el punto. Creerle a Dios. Y así es. En mi cultura panameña, mi papá cuando yo me gradué de secundaria y estaba trabajando, él me decía así, quédate quietecito ahí, tú cotizas para el Seguro Social. Dale, ahí aguanta, asegura tu jubilación. Está bien, es un consejo, ¿no? Como no te robe la base. Te mantente ahí trabajando. Aguanta. Es otra cultura, una cultura de cero bolas, cero hits, cero strikes, ningún corredor le ha dado la bobadilla, no hay valentía, no hay riesgo, nada. Quédate ahí quieto. Y bueno, claro, mis padres eran maestros, maestro y profesor. ¿Qué es maestro y profesor? Shh, quieto. Ahí, mantente ahí. Pero ¿cuál es? Es un engaño. Todavía a mí me duele haber tardado en dejar el trabajo para venir a servir al Señor acá. ¿Por qué? Por mantener... Sigue cotizando. No, pero está bien, yo me voy a jubilar gracias a ese consejo, pero no podemos vivir, no sé si estoy entendiendo, estoy tratando de transmitir, confía en el Señor, confía, obedece, Él es tu jefe, Él es el que manda. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Bien, ya solamente para terminar, camino al cielo. Camina al cielo, peregrino. Vamos caminando al Señor. Un día voy a estar con mi Señor. Es posible que sufra una enfermedad. Posible. No importa lo que viva. En esta tierra, Cristo dijo, vosotros tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos caminando camino al cielo. Yo acá a veces pienso que quería hacer una caminata larga, eso se llama el camino de Santiago Compostela, por allá por Galicia.
algo parecido al español aquel, pero caminando. Quería hacer una caminata esa larguísima. Pero yo no quiero, yo no estoy caminando, quizás nunca vaya allá. Pero era simplemente porque me gusta la caminata. Pero, camino al cielo, asegúrate de que alumbra a otros con tu santidad. Nosotros somos responsables de los vicios de nuestra sociedad. Los vicios que tengamos en nuestro país es producto de nosotros los creyentes si no estamos alumbrando con nuestro estilo de vida. Y el que no tiene santidad no puede alumbrar porque no tiene derecho a hablar. Ama a Dios con tu obediencia. Otra vez, no es negociable hacer algo que ofenda a Dios. Yo lo amo. Ámalo tú, hermano. Y teme a Dios, porque un día vamos a comparecer ante Él. Tú piensas, ¿quién está pensando aquí en un sillón para jubilarse? Tú no tienes que estar enfocado en tu vejez ni en tu jubilación, tienes que estar enfocado en la resurrección. Pon tu mira más adelante de que, ay, tendré la casa paga. No, que podremos estar nosotros. No olvídate de la mecedora. Piensa no en la jubilación, sino en la resurrección. No sé si todo claro eso. Yo no estoy pensando cuándo me voy a morir. Yo solamente quiero asegurarme que todo lo que haga sea para la gloria de Cristo. Todo lo que haga, y sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Cristo y para su gloria. Y cuando yo esté allá, todo lo que yo haga, cualquier cosa que pueda hacer, el favor que haga, Señor, no lo hago para que me digan San Ricardo, sino para tu gloria, Señor. Y el Señor lo va a considerar como recompensa para nosotros. Todo lo que hagas, hermano, si lo haces en el nombre de Cristo y para su gloria, el Señor lo va a recompensar. Todo lo que hagas, aunque sea un vaso de agua fría que le des a un siervo de Dios, Dios lo va a recompensar. Aunque sea que como Simón de Cirene, que llevó la cruz forzado, porque no fue voluntario, y el nombre de él quedó allí. Todo lo que hagas para Cristo será recompensado. ¿Qué tú quieres? ¿Ser recompensado por Cristo o ser olvidado acá abajo? Porque tú crees que te van a acordar de ti. Tú llegas hasta tus nietos, ¿viste? De ahí para adelante no se sabe quién es quién. Si usted ve la Biblia, dice, y se olvidaron quién era José. Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor. Oh Padre nuestro.